Carlos, con un pie en el abismo. Capítulo 10. Carlos se encontraba de nuevas en medio de un aeropuerto, siendo en este caso instalación modesta si se comparaba con las que ya había transitado anteriormente. Pero había un detalle que la hacía especial: sus vistas. Vistas, desde las vidrieras expuestas para saber que se respiraba por sus aledaños, por las que se podía reafirmar la conversación donde el azafato de forma prudente le indicaba que se iba a encontrar con temperaturas fuera de lo habitual, dejándose apreciar aseveración bien fundada por las prendas utilizadas por las personas que allí se encontraban. Circunstancias que eran bien llevadas por quien se encontraba portando sus pertenencias mientras buscaba la puerta de salida de aquellas dependencias aéreas. Intenciones claras, aunque prometedoras fuesen. Las circunstancias daban pie a reconsiderar la maniobra. El instinto de supervivencia de alguien que no le viene bien dejar experiencia a medias daba con el giro más estético y deseado por cualquier bailarín de danza clásica, viéndose de nuevas en el interior del aeropuerto buscando cobijo más certero. Con el confort necesario para darle cabida a las temperaturas expuestas, Carlos se posicionaba de nuevas ante la escena frustrada y con la población de destino en el horizonte. Distancia que llevaba al interpelado a valorar como posibles opciones la de emprender la marcha a pie, o por el contrario, buscar otros medios más plausibles si se atendía al nulo conocimiento que tenía del lugar, donde por simple razonamiento de alguien que tiene dos dedos de frente, llegaba a la conclusión que lo mejor sería reclamar un taxi como medio idóneo para llegar hasta la población deseada, descartando sobresaltos innecesarios. Intenciones que se veían fallidas aún insistiendo con cierta vehemencia a quienes en ese momento permanecían con sus manos colocadas en sus bolsillos y no así el lugar idóneo para ejercer su profesión. ¿Por qué no se le estaba dejando ser parte de aquellos vehículos destinados a quienes necesitaban de sus servicios? Ante situación tan esperpéntica, decidía que lo mejor sería hacerse de un coche de alquiler, razón que lo volvía a llevar hasta el interior de las dependencias aéreas buscando zanjar aquel despropósito. Interioridades que dejaban a la vista el poco bullicio del lugar, con su cafetería y dos clientes tomando algo caliente, si se hacía caso al vapor naciente de aquellas dos tazas. Y algo más alejada del encuadre principal, pero entrando en escena, una joven mochilera buscando de forma más precavida proveerse de prendas acordes a las temperaturas ya palpadas por quien en ese momento caminaba de forma acalorada, llegando hasta el mostrador idóneo donde resolver sus intenciones. Hola, ¿para alquilar un coche, por favor? En este momento no se encuentran disponibles, perdone. Me sabe mal, pero no puedo facilitarle más información al respecto. Y sin más, la estampa quedaba de la mano de quien no entendía de qué iba todo aquello, teniendo a la trabajadora destinada a proveer los vehículos de alquiler ya en faena, si se atendía a los papeles que se traía entre manos, y para redondear la trama, los taxis parados y sin vistas de dar con un posible compañero de viaje de por medio. Con aquellos derroteros tan inciertos, por no decir extraños, Carlos tomaba las riendas de la situación, transgrediendo todas las normas del turista hecho a las comodidades del lugar elegido. Así tomaba el paso sin peros de por medio, buscando como referencia las siluetas en forma de construcciones que se dejaban ver a lo lejos. Así empezaba a tomarle el pulso al asfalto rodado mientras se iba haciendo de los conductores y ocupantes con quien se iba cruzando, dando por hecho que le tocaría llegar por sus propios medios hasta la población deseada tras confirmar que le faltaban 3 kilómetros para dar con ella. Conductores que se hacían de sus claxones como herramienta para dar señas de la temeridad de la empresa. Con el pavimento de doble sentido de la marcha y en condiciones climatológicas que congelaban el lagrimal, se redondeaba la estampa con la incertidumbre de quien se encontraba en lugar desconocido y sin saber con quién se debía encontrar, llegando a oídas de Carlos un nuevo toque de claxon de tono grave y volumen suficiente para pensar que se trataba de vehículo prominente. Vistas que daban para observar a imponente camión cargado de troncos hasta la bandera,
en consonancia con su cabina color negro mate, dejando brillantez y suntuosidad suficiente para pensar que su trato había sido llevado en manos de persona concienciada y sabida por serle fuente de sustento. Camión que se mantenía en zona anexa a la continuidad de la marcha, donde se dejaba ver por la ventanilla de aquella tractora a un chico de apariencia jovial, portando en propiedad gorra roja, acorde a los colores de su camisa a cuadros, y barba de unos 2 centímetros de espesor. Con pericia, el joven transportista se cercioraba de la mejor forma posible para no ser obstáculo del buen transitar de los conductores que seguían pasando por la misma carretera, donde Carlos dudaba de si aquella parada tenía algo que ver con su marcha o era parada sujeta a las necesidades del tiempo de conducción realizado. De estas, las dudas se desvanecían al dejarse ver al joven camionero realizando gestos ciertamente efusivos, con intenciones de que se diera por aludido. Gestos que aceptaba por verse algo abrumado por temperaturas nada halagüeñas ni producentes para su templanza corporal, llevándole al encuentro del chófer maderero para saber de sus peticiones tan insistentes. «Suba, amigo, que me tiene que echar una mano». «¿Cómo?». Diría que se confunde de persona. El joven camionero no se daba por vencido, probando de nuevo. «Deje que le lleve a mejor lugar». «Lo siento, amigo, tengo que llegar a Ushuaia antes de que se me haga más tarde». «Tranquilo, no se angustie, luego le dejaré a buen recaudo. Ahora suba, que tenemos faena de por medio». La sonrisa que transmitía aquel joven, sin maldad alguna, era la puerta de entrada para que Carlos la percibiese como limpia en intenciones, siendo convincente para que descartase sus planes iniciales. Pero para ello, primero tocaba ser parte del pasaje, y ello traía consigo involucrarse de forma convencida si se pretendía acceder de forma satisfactoria en aquel vehículo de grandes dimensiones, pues el acceso a la cabina se hacía todo un reto. Aunque no por ello, allí se mantenía predispuesto el mismo que intentaba poner solución a las penurias de su copiloto, cediéndole el brazo como palanca para darle el último impulso que lo dejase dentro del habitáculo. Prueba que se resolvía con todos los menesteres en su sitio y con las palabras del joven transportista que mediante expresión sonriente daba paso a las presentaciones. «Hola, me llamo José, y usted debe ser Carlos, ¿no es así?» «Sí, así es, pero ¿cómo sabes quién soy?». Acentuándose la sonrisa del joven transportista. «Se lo cuento ahora, pero primero salgamos de esta carretera». Intenciones que se veían frenadas, pues Carlos buscaba cerciorarse que aquel joven no iba con intenciones encubiertas, tomando la palabra para indagar ciertos matices que le llevasen a decidir si aceptar la propuesta que se traía entre manos aquel joven de sonrisa pronunciada. «Tengo que decirte que eres la primera persona que me hace algo de caso. No sé por qué será, pero desde que he llegado parece que no se me quisiera ver por estas latitudes». «Ay, Carlos, si usted supiera, aquí somos muy buena gente, que no le quepa ninguna duda. Motivos deben haber, así que aquí me tiene». Dejándose ver, en aquella sonrisa nada forzada por parte de José, que algo más faltaba por saberse. Acontecimientos relevantes para él mismo, que empezaba a percatarse de cómo aquel joven camionero parecía ser el valedor de la continuidad de sus andanzas por esos lares. «¿Te importaría contarme de qué va todo esto?». «Le cuento. Esta mañana, cuando he empezado mi jornada laboral, mientras seguía mi rutina típica antes de ponerme en carretera, me he encontrado con una nota colocada en el limpiaparabrisas donde se me advertía que a hora y lugar establecido me encontraría con cierta persona, que por cómo vistes y tus rasgos no hay duda». Carlos no daba crédito. «Espere, que tengo más». Una vez recogido, sí, usted, Carlos seguía sin saber qué decir. Debíamos ir al manantial de San Rafael, cerrando mensaje con el nombre del supuesto compañero de fatigas. Que por lo visto, eres la persona correcta. Detalles más que suficientes para que Carlos recordara su encuentro con la nota que le había llevado hasta Micaela. El mismo recuerdo que se evaporaba con la intención de reconducir la conversación, que en ese momento pedía ciertas aclaraciones. «Dos cosas, José.
cómo se ha fiado de la nota y para qué debemos ir al manantial de San Rafael, amigo Carlos. Eso, disculpa. Por el tono de voz de José, se percibía que aquel manantial debía tener gran importancia para sus lugareños. Mire, por aquí tenemos la costumbre de dar respuesta cuando así se nos pide. La confianza la damos por sabida mientras no haya hechos en su contra. ¿Por qué desconfiar? Y respecto a la visita al manantial de San Rafael, debo decirle que lo que allí acontece es mágico, por lo que se deja de gustar. Por ello, le puedo asegurar que la persona que nos manda hasta lugar tan apreciado le debe tener gran estima. Es muy afortunado, se lo garantizo. Motivos bien fundados dejaban a Carlos pensativo. Palabras que hacían de ese sentir un encuentro con su ser más profundo. Carlos, sumérgete en la experiencia que se te está brindando. El paso está dado. Por eso es fundamental que te dejes llevar. Suelta todos esos pensamientos que te están impidiendo creer en ti. Abandona la inseguridad, el control prematuro y confía, porque todo lo que te está aconteciendo es parte de ti. Esperando de todo corazón que emprendas con tu sentir en compañía de todos los seres de buena voluntad que están llegando a ti. Es el momento que el viaje ya empezado se plasme con valentía, y no en divagaciones pensando que lo mejor aún está por llegar. Palabras que cerraban con un nuevo escenario a ser contemplado. De la mano de José, Carlos se veía siendo uno más del nuevo paisaje desvelado. Paisaje que se dejaba contemplar a medida que se iban introduciendo por aquellas pistas forestales, entorno que se veía embellecido por un extenso manto forestal libre de cualquier intromisión inapropiada, palpándose la esponjosidad en sus ramas cubiertas de nieve caída a primera hora de la mañana. Encuentro que daba paso al encanto venido de la fauna autóctona, donde, despoblándose el curtido bosque compuesto de milenarios cedros y pinos de copa gruesa, se perfilaba espacio libre donde divisar aquel entorno de siluetas y texturas fuera de lo habitual. Delicias que estaban siendo admiradas por quien se veía por primera vez siendo parte de aquel espectáculo libre de miradas indiscretas, cerrando aquel encuentro con la complicidad de José. Así, se limitaba a ser parte de la emoción que veía desvelarse en su nueva compañía. Encuentro dado que necesitaba centrarse en otras intenciones más personales, dejando de lado las vistas hipnotizantes. Carlos, ya estamos llegando. Recobrando la mirada el lugar indicado por quien le alertaba. Mira atrás de la cabina. ¿Ves las garrafas de vidrio? Correcto, van 5. Pues sin quererte chafar este momento tan especial, decirte que nos va a tocar hacer algo de brazos. Así que el frío se te va a ir de golpe. José soltaba una carcajada que hacía que Carlos se diera por aludido al dar con el cartel indicando la llegada al manantial de San Rafael. Carlos, para que lo sepas, esta agua hace maravillas, así que dale el uso que le pertoca. Mensaje prometedor que Carlos miraba de interiorizar. Si te vale, te puedo decir que una vez tengamos las garrafas llenas... Venga, eso te lo cuento luego. Tocaba contemplar aquel lugar majestuoso. Encuentro constituido por un cauce canalizado por medio de una fuente donde a ritmo pausado pero continuado caía manjar cristalino y especiado por ciertas fragancias fuera de lo común si se atendía al maravillado Carlos. No siendo capaz de entender cómo aquel líquido tan cotidiano y cercano al uso y disfrute personal le pudiera estar causando tal agrado. Sensaciones que daban con las garrafas portadas por un José ya remangado, garrafas que se iban llenando a la par, que se encomendaban mutuamente con la intención de cargarlas hasta el interior de la cabina del camión. Trabajo que se iba sosteniendo en el tiempo sin causar en sus artífices cualquier molestia que les llevara a dejar de lado sus intenciones. Todo lo contrario, llegando a la última garrafa por ser cargada con su correspondiente encajada de manos venida del desempeño realizado. Y de esta manera se forjaba el vínculo dado entre dos personas de bondad parecida. Carlos, ¿qué te parece? ¿La probamos ya? Lo estoy deseando, con lo cual
pocas excusas más habían para no emprender con las intenciones deseadas, uniéndose para ello el visto bueno de su valedor, aquel que emanando tal elixir dejaba espacio para que emprendieran a beber sus sutilezas nacidas directamente desde el interior de la tierra, dejando en ellos la sensación inequívoca de estar conectando con ciertas sensaciones difíciles de ser expresadas de forma precipitada. Sutiles razones que costaban ponerle nombre, pero suficientes para entender que aquel jugo cristalino tenía algo más que dejar en boca. Un encuentro refrescante, untado en aromas penetrantes. Sensaciones vigorizantes eran el rastro que pedían dar paso a nuevas escenas, dejando, para mejor recaudo, las oportunas reflexiones encontradas de la toma de aquel caldo graduado en emociones sujetas al propio interesado. Emociones encontradas que buscaban pasos certeros, y para ello tocaba continuar por aquellos caminos donde el barro y el hielo se mezclaban de forma deliberada, no siendo un estorbo para el camión de José, que armado de un sinfín de caballos, era superficie donde demostrar las destrezas de su piloto, quedando para Carlos el encuentro del paisaje ya apreciado anteriormente. Entorno sutil que llevaba a Carlos a necesitar de cierta matización, aún no dada hasta ese momento. José, ¿y ahora qué? Debo dejarle el lugar mandado, amigo Carlos. ¿Y dónde se encuentra este lugar, si no es mucho pedir? Lo conozco de paso, aunque si le sirve, tiene muy buenas referencias de quienes me han hablado del lugar. Ya no valía seguir planificándolo todo como estrategia dada a mantener el control ante cualquier circunstancia que le pudiera sacar de su zona conocida, pues sabía cómo tales preceptos le habían venido limitando su hacer en estos últimos años. Limitaciones que le impedían avanzar por la vida según sus intenciones más sinceras. Fuesen estas relacionadas con los estudios, el trabajo, las relaciones personales. Allí donde tocaba implicarse, debía haber control y planificación para sentir que se encontraba seguro, sin olvidar las decisiones donde la renuncia como forma de huida para no enfrentarse a circunstancias complicadas le venía mermando su confianza y la estima hacia su persona. Cabe dejar en acta que Carlos, siempre que se ha visto teniendo que dar la cara, o ha empezado algo nuevo, o ha tenido la necesidad de relacionarse con otras personas, le ha sido fundamental mantener el control de los acontecimientos. Pues en Carlos, esa hipotética seguridad es lo que le ha permitido ir haciendo de forma muy controlada, que al verse al encuentro de circunstancias donde no había más remedio que dar el paso y enfrentarse a los hechos, pensamientos limitantes le han ido boicoteando y limitando, dejando muchas cosas por hacer. Encontrando la desconfianza al relacionarse en entornos donde dejarse ver era necesario, llevándole muchas veces a tener que renunciar o huir por creer que no le pertenecía ese contexto o lugar, autoinculpándose del juicio ajeno si era necesario para no ser un estorbo. O peor aún, para no causar molestias en los demás o quedar en evidencia por quienes escrutaban sus movimientos. Volviendo a la escena principal, José y Carlos se encontraban recorriendo la avenida principal de la población de Ushuaia, entrada que se posicionaba con majestuosa estructura hecha de piedra granítica engalanada de letras de acero inoxidable, con el respectivo nombre en forma de reseña poblacional. Punto de recibimiento tanto de invitados como de allegados, de transeúntes como de turistas, apreciándose el entorno en forma de construcciones de forma, tamaño y color dispares. Casas residenciales, la mayoría de madera y rodeadas por pequeñas parcelas que hacían de jardín en muchos casos, o en otros, como pequeño espacio donde plantar verduras y árboles frutales idóneos a la tierra y el clima dado. Sin dejar de lado comercios donde poder comprar tanto comida como prendas de ropa para adaptarse a los cambios climatológicos tan abruptos que acompañaban a la localidad. Localidad donde el trabajo y el sustento de la región venían, en su mayoría, de la mano de múltiples negocios destinados a dar cabida al turismo llegado de cualquier parte del mundo. Entorno idílico que llegaba en forma de despedida
para quienes habían compartido tiempo necesario pero transitorio, dando continuidad a quien buscaba espacio de encuentro donde recibir recaudo. Recaudo que llegaba a ojos de Carlos una vez, se le presentaba como destino de reposo, indicándole su nombre, la Rosa de los Vientos, siendo hospedaje hecho con mucho gusto, donde el material predominante, para no descontextualizarse del entorno, se sostenía mediante acabados hechos en madera. Madera bien cuidada que daba forma a la fachada principal mediante amplios ventanales que permitían observar aquellos parajes, dejando como punto de acceso su correspondiente puerta de doble hoja, lo suficientemente amplia como para que una pareja se pudiera hacer de su interior transportando sus respectivas maletas sin mayores preocupaciones, dejando para el final los detalles florales en forma de plantas dispuestas en sus respectivas macetas colocadas en la terraza adyacente a la estructura principal y en sus respectivas ventanas, macetas donde variadas plantas de hoja y color se encargaban de perfumar a cualquiera que se quisiera hacer del lugar. Espacio que se predisponía a iniciar las oportunas despedidas, lo que llevaba a José a darle el último mensaje a Carlos como muestra de su valentía emprendida. Antes que se me pase, que sepas que me parece muy valiente por tu parte cómo has decidido saltar el charco sin saber lo que te ibas a encontrar. Te felicito. Carlos tomaba la palabra buscando hacer lo mismo con José. Que sepas que te agradezco la ayuda que me has ofrecido de veras. Gracias por tus palabras y la confianza dada, y aunque no sé qué me espera a partir de ahora, de entrada puedo decirte que me llevo una nueva amistad para casa, que no es poco. Amistad que se forjaba con José apremiando a Carlos para que no perdiese la oportunidad que se le estaba brindando. Cuídate mucho, amigo, fuerza y valor, que sé que la tienes. Palabras de José que dejaban a Carlos en vistas del camión dando salida hacia sus aposentos. Impasse donde Carlos hacía por situar el compás del momento presentado, teniendo para ello su equipaje, las 5 garrafas llenas de agua traídas de tierras profundas, a la par que se mantenía con la vista puesta en aquel hotel como supuesto lugar donde resguardarse hasta que nuevo aviso llegare, llevando a que surgiesen desde el interior del hospedaje reseñado un hombre y una mujer de mediana edad y vitalidad suprema mediante algunos gestos llegados desde la lejanía al son de la voz emitida por la mujer, que aun sin poder comprender lo que se le intentaba dejar saber al ensimismado Carlos, sí se podía declarar de antemano de la gran efusividad mostrada por la misma que le daba alcance. No se preocupe, nosotros nos encargamos de sus pertenencias. Carlos poco más podía hacer que atender las palabras de la recién llegada. Como propietarios de la Rosa de los Vientos, nos vemos en la obligación de atender a nuestros inquilinos de la mejor forma posible, con lo cual, no se preocupe, su equipaje queda en buenas manos. Con mensaje tan rotundo, Carlos aceptaba las normas de convivencia de aquel lugar, siendo acompañado hasta el interior del hotel por el mismo hombre que hasta el momento no había soltado palabra. Con la llave en mano, Carlos se encontraba enfrente de la habitación número 22, encontrando de ello el recaudo ofrecido en forma de puerta de madera de pino rojo y maneta en forma de cuerpo floral simulando los pétalos de una rosa. Puerta que animaba a su huésped a ser abierta si se pretendía entrar en aquella morada, percatándose que por el pasillo que le había traído hasta la habitación aparecía un chico trayendo consigo sus pertenencias mediante el correspondiente portaequipajes. Equipaje que se quedaba con Carlos en la habitación entregada mientras dejaba al chico sin propina y visiblemente exhausto. Mientras él, ya libre de miradas, poco más podía hacer que observar las prendas que yacían y daban cuerpo a la cama provista del confort que se le podía merecer a cualquier sibarita dado a las artes oníricas.